Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Bueno, en esta lectura se ve una clara alusión a los pastores, sobre todo a los malos pastores y a los falsos religiosos. En la primera lectura, que es del profeta Malaquías, Dios amonesta a los sacerdotes con palabras durísimas. Les dice: si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre, os enviaré la maldición. Tremendo, os enviaré la maldición. Dios que maldice. Pero antes les recuerda quién es Dios. Yo soy un gran rey, les dice el Señor del universo. Parecería extraño que Dios necesite recordar precisamente quién es Él a aquellos que se le han consagrado, que deberían ser modelos de adoración, de santo temor e interceder por el pueblo ante Dios, puesto que son los sacerdotes quienes deben conducir al pueblo a reconocer a Dios como único Señor a quien adorar. Pero precisamente por eso, porque la unción sacerdotal se había convertido en una profesión como cualquier otra, el Señor Dios les advierte y los amenaza. Si no dais gloria a mi nombre, sobre vosotros enviaré una maldición y maldeciré vuestra bendición. Bueno, esto es tremendo. Es que no damos cuenta. Maldeciré vuestra bendición. Bueno, a mí me viene de inmediato a la mente la bendición que hacen algunos sacerdotes de uniones ilícitas. Dios dice: maldiceré vuestra bendición, maldiceré esa bendición que habéis hecho. Madre mía. En el libro de Malaquías, ¿cuál fue el motivo concreto de la queja de Dios? Que ofreciendo sacrificios inmundos, los sacerdotes despreciaban el altar del Señor y por tanto al mismo Dios. Ofrecían reses defectuosas, cojas, ciegas, desechos. ¿Cómo el pueblo entonces podía tener respeto por lo sacro si los propios sacerdotes cometían sacrilegios? Bueno, esta situación, mutando mutandis, ¿no es acaso la de nuestros días? Cuando se hace de la Eucaristía, del sacrificio de la Eucaristía, que es el mismo Dios encarnado, que ofrece su humanidad al Padre para el rescate de la humanidad, esta Eucaristía que es Jesucristo, que es su persona divina, se hace, digo, una cosa. No se la respeta. Cuando se la trata sin ninguna reverencia, cuando las celebraciones se vuelven fantochadas y se permiten comuniones sacrílegas, cuando a los fieles se les impide gestos de adoración. Digo yo,
¿Cómo van los fieles a creer en la presencia real, verdadera, del Hijo de Dios en la Eucaristía? ¿Cómo van a reverenciar? ¿Cómo se van a comportar en la misa? ¿Y cómo van a comulgar? Claro. ¿En qué condiciones y en qué forma? El menosprecio de los sacramentos hace del sacerdote, de quien debe cumplir con su ministerio de santificación, un promotor de pecado y de sacrilegio. El sacrificio del altar requiere del sacrificio del corazón sacerdotal, de toda su humilde reverencia, su fe, su santidad, su propósito de vida santa. Y luego dice Dios por boca de Malaquías: os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley. Se está refiriendo a los sacerdotes. Es decir, son los malos pastores que guían al rebaño, que el Señor les confió, por otra parte, que no es de ellos, por el camino ancho que lleva a la perdición. Y nuevamente esto lo vemos hoy, cuando los pastores no se interesan por la salvación de las almas, sino que instrumentalizan a las personas en favor de una ideología. Y pienso, por ejemplo, en lo que se da en la Iglesia, en similitud a lo que hace cierta izquierda populista: utilizar a los pobres para la ideología disfrazada de teología, llámese de liberación o del pueblo, o cuando se confirman las personas en sus situaciones de contumacia en el pecado, cuando no lo van a dejar, cuando se acepta la perversa inmoralidad que practican como una expresión legítima de la naturaleza humana. Y este punto, ¿cómo es posible no recordar el mensaje profético de Garabandal, cuando decía en el segundo mensaje: muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino a la perdición y con ellos llevan a muchas más almas? Se han separado, se separan del camino recto de la ley de Dios, dicen bien al mal y mal al bien, confunden a los fieles, los escandalizan y los pierden. Se han separado de la recta doctrina de la fe, de la recta moral, y el Señor del universo mandará la maldición. Aquellos sacerdotes, los que hablan Malaquías, como los escribas y fariseos que condenan a nuestro Señor en el Evangelio, no conocían el santo temor de Dios, seguramente. En el fondo ignoraban a Dios, porque estaban encerrados en sí mismos, en sus mundanos intereses, en sus hipocresías. Buscaban la gloria y los bienes de este mundo, no la gloria de Dios y los bienes del cielo. Y seguramente, porque se ve, eran orgullosos, altaneros, llenos de vanidad. Sí, sí, y ciertamente esclavos de la vanidad. Aparentaban, les gustaba recibir homenaje de los hombres. Entre ellos estarían esos casos patológicos que uno ha conocido y que siempre han existido. Aquellos para quienes todo lo que no es homenaje se convierte en ultraje. Y en el colmo de los males, quienes debían representar a Dios lo desplazaban de sus vidas y de las vidas de los demás. Se ufanaban de sus cargos, pretendían superioridad en el trato, buscaban altos estatus. Contrariamente, en la segunda lectura, que es la primera carta a los cristianos de Tesalónica, el gran pastor, el gran apóstol, San Pablo, da incesantes gracias a Dios, porque aquellos tesalonicenses recibieron la palabra de Dios no como palabra humana, sino por lo que en verdad es, palabra de Dios que siempre obra, y siempre obra para el bien de aquellos que la acogen, y que la acogen con respeto, con sumisión. Pablo, modelo del pastor, imitador de Cristo, que da su vida por las ovejas. El Evangelio de hoy denuncia a nuestro Señor a esos falsos religiosos y pastores malvados, que en su tiempo eran esos escribas y fariseos, y que han usurpado la cátedra de Moisés. Sin embargo, según el mismo Jesús, no había falsedad en sus enseñanzas.
que es lo que diferencia de la situación actual. Por eso dice, haced y cumplid todo lo que os digan. Es decir, no enseñaban herejías, no se apartaban de la letra de la ley, porque de haber sido así, el Señor les hubiera advertido a sus discípulos de no dejarse contaminar por sus enseñanzas. No, les dice en cambio que sigan las enseñanzas, pero no sus ejemplos. Les dice, no hagáis lo que ellos hacen. O sea, no seáis hipócritas como ellos que no hacen nada de lo que predican. Es el caso de quienes predican la misericordia y son inmisericordes, son crueles, son implacables. O bien predican con dureza, condenan, pero ellos son autoindulgentes. Justifican cualquier maldad si son ellos los que la cometen, o aberraciones si son del agrado de ellos, o si les conviene, porque eso también, para sus perversas intenciones. El Señor dice, el mayor de vosotros será vuestro servidor. El que se ensalce será humillado, el que se humille será elevado, será ensalzado. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El primero, ¿quién era? Pedro. El primero han sido los sucesivos papas, los que se sentaron en la cátedra de Pedro, superior a la de Moisés. Por eso, servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, es uno de los títulos papales. El Señor dirá también, y que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre vino, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo dirá esto cuando la madre de Santiago y de Juan pretendía para sus hijos los sitios de mayor honor junto a Jesús, a la derecha y a la izquierda. Y recordemos que los discípulos se disputaban los primeros puestos. San Pablo en su carta a los Gálatas escribe, llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Pues si alguien cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Por eso pienso, ¿no? A todos, ¿no? Y nosotros sacerdotes primeros, pero todos, cuando tengamos ínfulas de ser más de lo que realmente somos, entonces recordemos la palabra del Señor y hagámonos chiquitos, muy pequeños. Dicho sea esto al pasar, ínfulas, ¿no? Quizá es una palabra que no se usa mucho. Yo tengo algunas palabras que vienen de, qué sé yo, desde años. Ínfula se llama a las dos coletas, a las dos cintas de la parte posterior de la mitra del obispo. Si yo, sacerdote, pretendo erigirme en obispo, mejor que me abaje antes que el Señor me derribe. Si un seglar quiere actuar como un consagrado, mejor que se revea. Como leo en un comentario, si Babel trata de alzar más y más su torre, decía un santo, no sé quién ha sido ese santo, cabemos nosotros más profundo aún nuestro pozo, hasta la nada total, hasta el infinito no ser, para compensar en cuanto se pueda el desequilibrio. Y repito con el salmista, no pretendo grandezas que superen mi capacidad. Pero lo peor ahora no es el sacerdote que pretende ser o se cree obispo o incluso papa, porque eso pasa, algunos párrocos parecen que nada se puede tocar, ¿no? Sino los seglares que se colocan como sacerdotes. Y esto se le está dando cada vez más fuerza, y es peligroso. Y ocurre cuando los sacerdotes son continuamente apaleados, vilipendiados, cuando todo se los acusa de clericalismo, cuando se los vitupera, se los critica dura e injustamente, cuando se desconocen los desvelos y las preocupaciones del sacerdote. Porque muchos son los sacerdotes que viven ocultamente su santidad. Muchísimos son los buenos sacerdotes. Pero ahora está de moda acusar de clericalismo y mofarse, por ejemplo, de los que visten talares. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué esa despectiva agresividad contra la sotana? Esto me recuerda a la táctica de la izquierda, descalificar a todo el que se oponga a sus descabelladas políticas. Y los acusan de fascistas,
también de homófobos, retrógrados, rígidos. Pero, ¿quiénes son los verdaderos clericalistas? ¿Los que quieren ser fieles a la iglesia de siempre, al culto, a las tradiciones, a la palabra de Dios, a su revelación? ¿O los que fuerzan nuevos paradigmas para una nueva iglesia? Como siempre, la pregunta es ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos todos, pastores primero y fieles laicos después, arrodillarnos ante la majestad de Dios. Debemos rebajarnos ante nuestro hermano también. Debemos respetar el carácter sacramental de la Iglesia, la jerarquía instituida justamente por nuestro Señor. Debemos defender la sacralidad del sacerdocio con los hechos, con los ejemplos, y no permitiendo que se lo denigre ni que se lo entregue a las fieras. Porque las fieras está Satanás, ¿no? Dando vueltas, y merodeando como un león. Demos gloria a Dios, demos gloria a su nombre, reconociendo que solo Él es nuestro Maestro, nuestro Padre, el Altísimo. Arrodillémonos todos, postrémonos en adoración, pidamos perdón y reparemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.